del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares. Y como primer punto vamos a tener la lectura del acta de la sesión anterior a cargo de la doctora Lilia Gómez. Adelante, Lili, por favor. Gracias, Pati. Hola, buenas noches. Siendo las 20 horas del martes 18 de enero del 2022, se da por iniciada la primera sesión del año del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares, la cual se lleva a cabo de manera virtual, llevando por título Síndrome de Sjögren, llevándose a cabo de la siguiente forma. A las 20 horas, la doctora Patricia Navarro presenta la orden del día y da la bienvenida. A las 20 horas con 2 minutos presenta la doctora Luz Helena Concha, quien coordinará la sesión, y posterior a ello se presenta la doctora Paola de la Parra, quien presenta casos clínicos y perlas para el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Posteriormente, a las 8:24, toma la palabra la doctora Rosaelda Barbosa, quien aborda las manifestaciones extraoculares del síndrome de Sjögren. Y a las 8:40 toma la palabra la doctora Claudia Huber, quien habla sobre abordaje diagnóstico y nuevos anticuerpos para el síndrome de Sjögren. A las 9:02 toma nuevamente la palabra la doctora Barbosa y habla sobre el tratamiento sistémico del síndrome de Sjögren. A las 9:08 se hace ronda de preguntas y a las 9:20 se da por terminada la sesión por parte de la doctora Patricia Navarro. Gracias. Muchas gracias, Lili. Bueno, a continuación quiero recordarles, y voy a compartir mi pantalla un segundo, para recordarles la invitación del Centro Mexicano a nuestro 6º Congreso Bienal de Enfermedades Inflamatorias Oculares, el cual se llevará a cabo el día 4 y 5 de octubre del presente año en Acapulco, en el Hotel Mundo Imperial. Ojalá nos puedan acompañar, por favor, aparten todo mundo la fecha. Y bueno, este congreso tiene como plus que vamos a hacer 2 eventos en el mismo lugar. Se va a presentar nuestro congreso el día martes 4 y miércoles 5 de octubre. Y después, el 5, 6, 7 y 8, entra la reunión anual de la Asociación de Retina, por lo cual, bueno, podemos tener un acceso a los 2 congresos. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Guarden la fecha, por favor. A continuación, vamos a presentar nuestra sesión del día de hoy, una sesión que a mí en lo particular me gusta mucho y se me hace un tema poco abordado y muy interesante, ya que probablemente es una de las patologías que tienen más subdiagnóstico. Entonces, le agradezco mucho a los participantes del día de hoy, grandes amigos y maestros, y la va a coordinar el doctor Jorge Aguilera, el cual es médico oftalmólogo egresado de Guadalajara, médico uveólogo formado en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Actualmente es miembro de múltiples sociedades nacionales e internacionales y trabaja en la Clínica Santa Lucía en Guadalajara. Muchas gracias por coordinar la sesión. Te cedo la palabra, Jorge, toda tuya. Gracias. Muchas gracias, doctora Navarro, por la invitación. La sesión del día de hoy abarca una de las enfermedades que, aunque no son precisamente uveitis, son enfermedades inflamatorias oculares que nosotros vemos, del tipo de las conjuntivitis cicatrizales. Esta sesión vamos a abordar el tema de pénfigo. Vamos a comenzar con la ponencia del doctor Alejandro Rodríguez. El doctor Alejandro Rodríguez es profesor distinguido, investigador distinguido de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud allá en Monterrey. Es actualmente el director académico de la especialidad de oftalmología, allá también en el TEC. Él es especialista en enfermedades inflamatorias oculares por parte de el doctor Foster, es egresado de allá de Massachusetts. Y además de esto, él también tiene la alta especialidad en córnea y superficie ocular. Entonces, tenemos aquí un plus justamente con este tema. Doctor Alejandro, no sé si podemos empezar con su presentación, por favor. Sí, como no, muy buenas noches. Muchas gracias al Centro Mexicano por la invitación a participar con ustedes en esta sesión tan interesante. Y siempre es un reto hablar de esta patología. Bueno, tendríamos que empezar por definir a los pemfigoides de membranas mucosas. Previamente se le conocía la parte ocular, por lo menos como pemfigoide cicatrizal ocular. Se trata de un trastorno de origen autoinmune que se caracteriza por el depósito de autoanticuerpos séricos sobre la membrana basal, sobre el complejo de la membrana basal, epitelio subepitelial de cualquier mucosa, pero principalmente la mucosa oral, los ojos
y también en ocasiones en la piel. Evidentemente, esta enfermedad causa un daño cicatrizal, como ya se estaba mencionando, a nivel de subepitelios, y esta cicatrización conlleva una serie de efectos secundarios y complicaciones posteriores cuando el curso clínico de la enfermedad va generándose sin que se pueda detectar a tiempo. Esta patología en muchas ocasiones es bastante limitada y leve, sobre todo en algunas mucosas como la nariz y la cavidad oral. Sin embargo, a nivel ocular sí llega a dejar grandes repercusiones, y hay algún grupo, algún subgrupo de pacientes que también tienen complicaciones muy significativas a nivel de la tráquea y del esófago, poniendo inclusive en riesgo su vida en algunos de estos casos. Lo que nos atañe a nosotros, evidentemente, ahora es la cuestión de la ceguera causada por esta patología, y les recomiendo esta tesis doctoral del doctor Steve Foster en Transactions with American Ophthalmological Society en el 86, en el cual él vierte todo el conocimiento al momento que tenía sobre esta patología. Entonces, estamos hablando de un proceso cicatrizal de la conjuntiva principalmente, que después afecta a toda la superficie ocular, es autoinmune y es progresiva. Genera a largo plazo la cicatrización, un borramiento de las glándulas lagrimales accesorias de Wolfram y Krauss, genera también una obstrucción de los ductos excretores de la glándula lagrimal principal, y esto conlleva a una serie de problemas de ojo seco muy grave en la mayor parte de estos pacientes. Un porcentaje muy alto de los pacientes que tienen esta patología tienen manifestaciones o afectación ocular, cerca del 80%. Y evidentemente, debido al riesgo potencial de ceguera, es una patología en la cual, una vez que se llega al diagnóstico definitivo, está completamente indicado y también justificado el uso de quimioterapia inmunosupresora y el uso de agentes biológicos. La presentación de esta patología está a cargo de diferentes especialistas. Muchos de estos pacientes van a dar con dermatólogos, otros con odontólogos, otros con otorrinos, gastroenterólogos, médicos generales y oftalmólogos. Y en el caso particular de los oftalmólogos, evidentemente los niveles de porcentaje en las diferentes series grandes que se han publicado en el pasado es muy alto. Vean aquí estos porcentajes tan elevados a nivel de la consulta oftalmológica para estos pacientes. Las manifestaciones extraoculares pues son muy variadas. Aproximadamente el 50% de los pacientes lo pueden presentar a nivel de la mucosa oral, con lesiones aftosas, a nivel también de la mucosa nasal, como vemos en estos ejemplos. Esta es una paciente nuestra de hace algunos años que tenía un cuadro muy, muy completo. Lesiones cutáneas con el típico signo de Nikolsky, las ampollas estas bulosas con desprendimiento del epidermis, características de esta patología como tal. Bueno, la epidemiología, existen múltiples reportes epidemiológicos, sin embargo, los más extensos probablemente provengan de Inglaterra y también de los Estados Unidos. Es una patología relativamente rara, pero como decía ahorita la doctora Patricia Navarro, más bien subdiagnosticada en muchos de los casos. Muchos de estos pacientes, desafortunadamente, son tratados como conjuntivitis alérgicas, como ojo seco crónico relacionado a otras patologías, etcétera. Y finalmente, bueno, en muchas ocasiones nunca llegan a tener un diagnóstico claro hasta que el proceso de cicatrización llega a ser muy extremo. Aunque el promedio de inicio aparentemente es entre los 50 y 60 años, creemos que esto está debido o está sesgado debido al diagnóstico tardío de la patología, y es muy probable que empiece mucho más temprano en la vida, y como veremos a continuación, en algunos casos no se logra detectar a tiempo. La patogénesis cada vez se hace más compleja desde hace ya más de 2 décadas que se viene estudiando en forma mucho más exhaustiva, y se trata básicamente de un defecto de origen autoinmune con una reacción de hipersensibilidad de linfocitos cooperadores, sobre todo TH1 y TH17, y mediada por la reacción de hipersensibilidad de Helicombs tipo 2, que es por anticuerpos. Esto produce evidentemente una desregulación de estos linfocitos, los cuales incitan una respuesta inmune adaptativa, en la cual se producen autoantígenos en contra de diferentes proteínas que se encuentran en la membrana basal del epitelio
en este caso a lo que los atañe a conjuntiva. Existen agentes incitadores, de los más conocidos son los antiglaucomatosos, en el pasado la pilocarpina, el timolol, también la dipivefrina y otros tantos más, la hidroxuridina que ya no se usa, el yoduro de fosfolina y entre otros, y que son capaces de causar esto, y también es probable que haya otros incitadores de origen viral o prión o de otros índoles que pueda inducir esta respuesta de autoinmunidad, la cual evidentemente afecta las uniones semidesmosómicas en la membrana basal del epitelio. Una de las formas más fáciles de entender esto es el mecanismo de doble impacto, en el cual evidentemente hay una susceptibilidad inmunogenética y también hay un factor ambiental, como ocurre en casi cualquier proceso de autoinmunidad, y esto evidentemente activa linfocitos T a producir una respuesta tanto humoral como celular, la cual se va haciendo más compleja, y en este caso en particular es más que nada de tipo humoral, excitando a linfocitos B a convertirse en linfoblastos y células plasmáticas y produciendo anticuerpos dirigidos en contra de diferentes proteínas, les decía, de la membrana basal. Aquí vemos estas proteínas. Sabemos que el complejo de la membrana basal es bastante complicado, consta principalmente de colágeno de tipo 4 y está formado por desmosomas entre las uniones intercelulares y hemidesmosomas contra la membrana basal, en las células basales del epitelio, y son ancladas por diferentes citoqueratinas citoplásmicas que facilitan la adhesión a la lámina lúcida de esta membrana basal epitelial. La integrina alfa 6 beta 4 es el componente esencial del complejo hemidesmosómico. Aquí lo vemos en la zona media, aquí donde está esta J y esta columna roja. Y esta proteína es muy importante en el desarrollo de los autoanticuerpos en contra de esta membrana basal que generan la patología. Las ligandinas de estas integrinas, la integrina alfa 6, la beta 4, la laminina 5, también conocida como laminina 332, el colágeno 7 también, que se encuentra básicamente anclado a la sustancia propia en la parte más superficial, cerca de la membrana basal, y evidentemente ya lo que son proteínas directamente relacionadas con el pemfigoide buloso, la 180, la 230, y son blancos directos de estos autoanticuerpos generados en este proceso de autoinmunidad que induce básicamente la cicatrización y la inflamación. Esto se observa claramente en las tinciones de inmunofluorescencia directa e indirecta, y también en forma de inmunistoquímica, en forma de un depósito lineal a diferentes inmunoreactantes, sobre todo inmunoglobulinas G, M y A, y también fracciones de complemento como C3 y C4, evidentemente. Aquí vemos ejemplos de micrografías del laboratorio de Steve Foster, donde se muestra con autoanticuerpos fluorinados fijados en la membrana basal. Hacia la parte superior, en la parte apical, vemos el epitelio, y en la parte inferior vemos la sustancia propia o el estroma de la conjuntiva, en este caso. A nivel molecular, bueno, evidentemente los mecanismos incitadores generan esta respuesta, y se genera por lo mismo la clonación de linfocitos B que producen autoanticuerpos específicos en contra de las proteínas blanco que acabo de mencionar, causando lo que es el proceso inflamatorio. Sabemos que las inmunoglobulinas que están involucradas aquí, la IgG-A y M, son capaces de fijar complementos, en el caso de IgA, el subtipo 1 sobre todo, y esta fijación de complemento es lo que induce la quimotaxis de otras células efectoras del sistema inmune, y también la proliferación de fibroblastos a través de interleucina 3, interferón gamma, que es expresado por las mismas células inmunes, y esto genera la reacción inflamatoria y también cicatrizal que vemos en estos casos. La cicatrización, pues evidentemente empieza de menos a más, como lo veremos a continuación, empezando con una fibrosis subepitelial a nivel de la conjuntiva palpebral inferior y tarsal superior, y después a nivel del fornis, y después de ahí viene obviamente la formación de simbléfaros, y posteriormente el resto de las alteraciones en la superficie, afectación de la córnea principalmente. Los síntomas en estos pacientes son prurito,
debido a la proliferación fibroblástica. Recuerden que los fibroblastos son inductores de prurito a través de la producción de interleucina 3 y la estimulación neurogénica del prurito. También tienen sensación de ojo seco, evidentemente todos los signos de ojo seco, pesadez en los párpados, visión borrosa cuando ya el ojo seco es importante o ya hay alteraciones a nivel de la córnea en forma significativa, hasta diplopias cuando ya la cicatrización conlleva a restricciones en las ducciones oculares. Y después a nivel de la piel, de otras mucosas, también puede haber en diferentes formas variadas sintomatología. Aquí tenemos en este cuadro un estudio que hicimos hace ya algunos años, allá por el 2010, que publicamos en la Revista Mexicana de Oftalmología, donde vemos hiperemia, prurito, como las dos manifestaciones más prominentes en estos pacientes, y luego otras secundariamente menos frecuentes. Y a nivel de signos, de signología, pues los simbléfaros es lo que en este estudio más vimos. Hubiéramos querido ver mucho más fibrosis subepitelial leve, que simbléfaros y acortamiento fornicial ya significativo, triquiasis, distriquiasis, que ya hablan de un proceso ya cicatrizal, como se ven en estas fotografías de estos pacientes, bastante más avanzado. Aquí vemos ejemplos, ¿verdad? Y también puede formarse entropiones y obviamente triquiasis y distriquiasis de las mismas, que también cuando tenemos un paciente con ese tipo de mala dirección en las pestañas o duplicación en las hileras de las pestañas, hay que pensar en una conjuntivitis cicatrizal crónica progresiva y particularmente en el pemfigoide. Aquí vemos algunos ejemplos de estos pacientes. Es una femenina de 67 años. La mayor parte de los pacientes nuestros han sido femeninas. En estadio 3 y estadio 2 en ojo derecho e izquierdo, en la clasificación de Foster, la clasificación clásica. Aquí vemos otro ejemplo de cicatrización y fibrosis conjuntival en un paciente que se le había dicho que tenía una conjuntivitis tóxica porque trabajaba en una gasolinería toda su vida y que le decía que los vapores de la gasolina le estaban generando una conjuntivitis tóxica y en realidad lo que tenía era un pemfigoide. Y a nivel corneal, lo que más frecuentemente nosotros hemos visto es la presencia de defectos epiteliales persistentes y obviamente signos de ojo seco como keratitis punteada superficial y también la formación de panos y vascularizaciones superficiales y también estromales superficiales. A nivel de la córnea, una vez que el ojo seco va progresando, pues veremos todo tipo de alteraciones hasta llegar a la metaplasia escamosa, a los defectos epiteliales persistentes que conllevan a grandes leucomas, al riesgo evidente de una infección microbiana, bacterias, en algunos casos hasta hongos en estos pacientes, pero sobre todo bacterias primordialmente oportunistas, pseudomonas, estreptococos, hemófilos y otros más, que son capaces de causar este tipo de infección. Aquí está esta paciente que les mencionaba, que es el caso tal vez más completo que nos ha tocado ver, con unos anquilobléfaros aquí en su ojo derecho a la izquierda inferior muy francos. Aquí también en la parte derecha se alcanza a ver el anquilobléfaro ya de lo avanzado que venía con la cicatrización. Y esta mujer tenía en los pilares faringeos anteriores lesiones aftosas y en la base del paladar, en las narinas, y también tenía una manifestación cutánea franca a través de la formación de bulas. El curso clínico de la patología, como decía, es progresivo. En este esquema trato de mostrar desde la fase temprana a la tardía a la izquierda y del lado derecho lo que es la progresión de la fibrosis, de leve, moderado y grave. Y vemos que inicia con una fibrosis subepitelial muy tenue. Básicamente yo a todos mis residentes les digo que cuando vean una palidez en la conjuntiva palpebral inferior, siempre hay que pensar en que eso se trata de fibrosis y que pudiera ser un pemfigoide, así como pensamos en conjuntivitis de inclusión del adulto, en adenovirus previos severos, hemorrágicos, formación de membranas, etcétera, etcétera, pero pemfigoide siempre hay que pensar en esa posibilidad. Y luego ya posteriormente vemos el inicio del acortamiento fornicial una vez que ya esta fibrosis se hace más extensa, después la formación de los simbléfaros, y esto ya empieza a generar alteración a nivel de la posición del párpado, de la formación de triquiasis, distriquiasis, y finalmente hasta llegar a la parte inferior, que es donde ya tenemos un ojo seco muy grave y ya tenemos alteraciones corneales importantes. Aquí están ejemplos de los estadios de progresión descritos por Steve Foster originalmente. Después hubo una segunda clasificación que Joe Tauber y Maite Sáenz de la Maza junto con el doctor desarrollaron, que es mucho más compleja
A mí me gusta mucho más utilizar esta, que es muy simple, en 4 estadios, sin subdivisiones, que fácilmente, aunque es menos sensible a priori en cuanto a proseguir a la progresión de la enfermedad, fácilmente nos orienta en qué etapa estamos y qué tendríamos que hacer en el momento dado. Aquí vemos estadio 1, fibrosis subepitelial, estadio 2, ya el acortamiento fornicial, la tendencia a formación de pequeños microsimbléfara. Ya en la fase 3 tiene que haber simbléfaros francos, triquiasis y entropión, y en la fase 4 pues ya desafortunadamente tenemos mucha metaplasia escamosa, queratinización de la córnea, tenemos anquilobléfaros, etcétera, y alteraciones ya muy severas. Puse esta diapositiva para ejemplificarles. Es un ejemplo de un caso muy, muy reciente que me tocó ver. De hecho, son 2 casos. En la parte superior vemos cómo el paciente vino con por un ojo rojo crónico, tratado como alergias, como infecciones, como todo lo que ustedes se puedan imaginar, blefaritis, y tenía esta palidez y esta zona cerca de la conjuntiva fornicial de cicatrización subepitelial, que después fue progresando, si es un poco más extensa, hasta la formación de estos simbléfaros, ¿verdad? Mini simbléfaros. Ya este ejemplo de abajo es otro caso, evidentemente, donde se veían unos simbléfaros francamente formados, y finalmente lo que no queremos ver, que desafortunadamente muchos pacientes nos llegan aquí con un anquilobléfaro, vean cómo tiene, ya ni siquiera el fornis superior existe. Aquí se alcanza a ver claramente cómo está todo unido, la conjuntiva vulvar superior con la parte más anterior del párpado, fusionados completamente, y esta banda cicatrizal que atraviesa la córnea completamente y se adhiere firmemente a la córnea, junto con el anquilobléfaro inferior, que es ya las fases más avanzadas. En este estudio que habíamos nosotros hecho, como les decía, la mayoría de los pacientes eran mujeres, la edad desafortunadamente era muy avanzada, y el 90% tristemente estaba en estadios 3 y 4 de la clasificación. Entonces estamos hablando de casos muy, muy avanzados. Este es uno de esos ejemplos. Vemos como ya tiene un fornis muy, muy acortado, ya se pierde mucho la brillantez de la luz de la lámpara de hendidura debido al ojo seco severo de este tipo de casos. Otro no tan avanzado, aquí se ve mejor brillo, pero sin embargo ya tenía esta paciente simbléfaros, y vean cómo esos simbléfaros, si no jalamos apropiadamente el párpado inferior en forma tensil importante, podemos evitar verlos. O sea, si ustedes ven esta fotografía de abajo a la izquierda, pareciera que no tuviera simbléfaros, pero al jalar fuerte de ella sí observan que existen simbléfaros. Y hay casos como este combinado con una rosácea, de paciente que tiene un gran rinofima y facies de rosáceo con máculas y pápulas en las mejillas, y vemos como tiene un anquilobléfaro terrible en su ojo derecho, y el ojo izquierdo está totalmente ya hiperkeratóxico, ya con una metaplasia escamosa muy grave, ojos prácticamente ciegos legalmente, que es de etapa que no queremos ver. El diagnóstico, bueno, pues está basado primordialmente en la clínica, en rápidamente y tempranamente tratar de detectar esta fibrosis subepitelial, el prurito y el ojo rojo crónico, y posteriormente, bueno, pues ya tomando en cuenta la clínica, utilizando probablemente técnicas de biopsia, de conjuntiva, por inmunofluorescencia directa, es la forma más clásica de hacerlo. Tiene que ser hecho por un laboratorio adecuado, que sepa manejar piezas pequeñas y que sepa manejar bien las biopsias, si es una biopsia fresca, para congelarla en compuesto OCT, o si se embebió en parafina o en historresina, también tener las sustancias para poder degradar o derretir la historresina o la parafina y poder llevar a cabo el estudio de inmunofluorescencia o de inmunohistoquímica. Cuando la inmunofluorescencia es negativa, nosotros publicamos en el grupo de Foster ya hace muchos años, en el 95, que podemos incrementar significativamente la sensibilidad de un 52% en aquellos que son IFAS negativos, a un 83% con inmunohistoquímica, con inmunoperoxidasa, particularmente utilizando el complejo de avidin-biotina, y finalmente la oxidación, como se alcanza a ver en esta micrografía, este color ladrillo rojo de la membrana basal lineal muestra la positividad de un caso negativo para la inmunofluorescencia. Entonces, recuerden que esta tecnología es importante, que si se va a llevar a cabo tanto la inmunofluorescencia como la inmunistoquímica en bloques embebidos en parafina, el procesamiento por parte del laboratorio de patología tiene que ser muy específico. En esta publicación de hace 2 años apenas, mostramos cómo se hace la técnica para poder pasar de parafina
a una prueba de inmunohistoquímica y detectar ahí la presencia de un depósito lineal de inmunoreactantes. En conclusión, pues esta enfermedad desde el punto de vista de diagnóstico patogénico es una enfermedad progresiva, muy poco reconocida desafortunadamente, como se decía al principio, por la oftalmología en lo general, y desgraciadamente es una enfermedad que causa ceguera muy, muy severa. Fíjense en este caso que está arriba a la derecha, nunca se me va a olvidar, no sé si Miguel lo recuerde o le tocó también a él en algún momento, es un paciente que mandaron de Worcester, Massachusetts, la segunda ciudad más grande del estado de Massachusetts, que está al oeste de Boston, a 40 minutos de Boston. La mandó un oftalmólogo que tenía más de 25 años viendo a este paciente y le estaba dando esteroides tópicos. Cuando vimos este caso, que venía con esta gran cicatrización, ya básicamente fusionados los párpados, una blefarofimosis total, pues impacta mucho ver que no solo en países como los nuestros se cuecen habas, en todos lados desafortunadamente hay mucho desconocimiento de esta patología y podemos llegar a ver casos tan avanzados como este. El problema es que entre más tarde llegan los pacientes, la respuesta terapéutica, que me supongo que ahorita Miguel va a tocar esto muy a fondo, pues es más pobre, es más difícil encontrar una respuesta terapéutica. Con esto concluyo esta primera parte de la sesión, en la que me pidieron que hablara sobre la patogénesis de esta patología y el diagnóstico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente charla, muy amena, sobre todo por las fotos. Una cosa bien importante, pues lo que comentaste sobre revisar la conjuntiva tarsal, tanto la superior como la inferior, porque desde ahí es cuando empezamos a nosotros a ver este tipo de datos. No sé si, Miguel, podemos empezar a compartir pantalla. Voy a presentar al doctor Miguel Pedrosa. Él es profesor de posgrado de alta especialidad de oftalmología por la UNAM. Es el actual jefe del departamento de uveitis en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Y el doctor Miguel Pedrosa también es egresado con el doctor Foster allá en Massachusetts, en Estados Unidos. Doctor Miguel, no sé si podemos empezar a compartir la pantalla. Sí, gracias. Sí, ¿ya se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, Sí, ya se ve bien. Ok, Uh-huh. voy a ampliarla. Bien, pues muchas gracias otra vez por la invitación y pues espero que después con algunas preguntas podamos resolver o entre todos apoyar y vertir la experiencia que tenemos con estos pacientes de difícil diagnóstico. Este es un caso clínico que presentó la doctora Sandra Almanza, una residente del segundo año de nuestro departamento, y con el apoyo de los R4 del departamento de UVEA, que están aquí sus nombres. Esta es una paciente femenino de 58 años de edad que acude para valoración refiriendo sensación de cuerpo extraño y dolor intenso de 3 días de evolución en el ojo derecho. Es una paciente de Veracruz, ama de casa, niega toxicomanías, hipertensa de 4 años y refiere una evisceración del ojo izquierdo por una úlcera corneal aparentemente sin ningún diagnóstico definitivo. El ojo derecho con una agudeza visual de 20/70, mejor corregida 20/40, presiones de 12, y el ojo izquierdo una cavidad anoftálmica. Entonces pueden ver aquí cómo llegó esta paciente. Y bueno, pues todos los datos y detalles que ya mencionó Alejandro sobre cómo debemos nosotros pensar y sospechar en esta enfermedad, ¿no? Siempre que, como lo refirió Alejandro, una paciente que llega con el ojo rojo y que tiene múltiples tratamientos previos a base de medicamentos tópicos o de todo el tipo de medicamentos tópicos, tanto esteroides y no esteroides, y que sigue con un cuadro crónico y persistente de ojo rojo, debemos de sospechar en una enfermedad cicatrizal, ¿no? Entonces aquí podemos ver en el ojo derecho de esta paciente cómo hay acortamiento importante del fornix, aquí en esta diapositiva. Hay una formación ya de simbléfaron, una fibrosis muy evidente que se ve en toda esta parte, en la porción superior incluso
con dificultad para evertir el párpado superior y valorar la fibrosis. Sin embargo, la córnea aún todavía la encontramos clara. Este es el ojo izquierdo, que el ojo que fue viscerado, y que podemos ver aquí una fotografía clínica dramática como la última que mostraron en la sesión Alejandro, y pueden ver ya los párpados fusionados. Es evidente la fibrosis que tiene en la conjuntiva apenas visible en el tarso superior, como se ve aquí, y cómo están fusionados los párpados, ¿no? Entonces, en la clínica yo creo que todos los médicos que vemos pacientes con enfermedades inflamatorias podemos pensar o definir casi el diagnóstico en el primer momento que llega a la consulta. Esta paciente se le realizó una biopsia conjuntival, sin embargo, es algo que tratamos de hacer en todos los pacientes con conjuntivitis cicatrizal, y con todos los laboratorios negativos para problemas infecciosos, por supuesto, como es siempre en todos los pacientes inflamatorios, decidimos aplicar un primer bolo intravenoso de ciclofosfamida. Habitualmente combinamos metilprednisolona y ciclofosfamida al inicio del tratamiento de estos pacientes, y pues el tratamiento tópico para el problema de la paciente, como se agregó aquí, corneregel, lubricantes, ungüento de antibiótico para atacar la blefaritis, suero autólogo al 20% y aseos palpebrales. Es importante el manejo integral en los pacientes con pemfigoide. Podemos ver en su cita subsecuente que en realidad no hay cambio en la agudeza visual, y la inmunofluorescencia indirecta dio depósitos lineales de inmunoglobulina sobre la membrana basal del epitelio de la conjuntiva. Entonces vean ustedes, después del primer bolo no notamos ningún cambio clínico como se observan en estas diapositivas, y normalmente valoramos, por supuesto, a través de un perfil de biometría hemática, química sanguínea, perfil hepático, general de orina, etcétera, antes de aplicar un segundo bolo de ciclofosfamida. Esta paciente se hacen los estudios, todo está bien, y se aplica un segundo bolo de ciclofosfamida y se vuelve a citar para valorar. Vean cómo inclusive da la apariencia de que hay progresión de la enfermedad, no hay mejoría, el ojo sigue seco, la córnea se ve más afectada, como se ve en esta diapositiva, y la fibrosis está extensa, y la coloración de la conjuntiva, la inyección de la conjuntiva o la hiperemia, nos va a ir diciendo en la clínica la respuesta, por supuesto, al tratamiento que le iniciamos. Entonces, no tenemos otra opción, se aplica el tercer bolo de ciclofosfamida, se consideró agregar otro inmunosupresor como el metrotexato a 25 miligramos a la semana junto con ácido fólico. Son pacientes que siempre agregamos calcio y vitamina D. ¿Cómo están? Me asustaron. Para la siguiente cita, el paciente en agosto persistía con esa hiperemia de la conjuntiva sin ningún resultado adecuado, lo cual ya era preocupante porque después del segundo o tercer bolo ya esperamos siempre ver una buena respuesta clínica del paciente, pero sin embargo agregamos un cuarto bolo. Habitualmente lo que hacemos en el servicio, como ustedes conocen la institución, es una institución donde llegan pacientes de bajos recursos, donde no pueden hacer un cambio hacia un biológico. Sin embargo, lo que buscamos siempre en nuestro hospital es preguntarle al paciente si es derechohabiente a alguna institución del sector salud, al seguro, al ISSSTE, Pemex les da también a veces biológicos, etcétera. Entonces a la paciente se le insistía que acudiera a sus citas a su institución del sector salud para tratar de conseguir a través de eso algún biológico. Entonces la paciente se aplica el cuarto bolo, se cita otra vez y en agosto se logró que la institución donde la paciente es derechohabiente le autorizara
la aplicación de inmunoglobulina intravenosa y rituximab intravenoso. Entonces, afortunadamente, después de meses de que la paciente no lograba esta autorización, y yo creo que es una experiencia que al rato podemos platicar si ustedes tienen este tipo de problemas con las instituciones de salud, se logra autorizar y la paciente recibe inmunoglobulina intravenosa y rituximab 1 gramo intravenoso. Para este entonces, la paciente mejora su agudeza visual mejor corregida a 20/25, 20/26, y pues sí, pueden ver el cambio dramático después de iniciar rituximab junto con inmunoglobulina intravenosa. La conjuntiva empieza a aclararse, como se puede ver aquí, la córnea se ve mejor, ya con más transparencia, sin ninguna queratopatía irreversible que tuvo, y aquí pueden ver también en esta fotografía clínica la mejoría en todo este sector de la conjuntiva y también hacia estos lados, aunque aquí todavía hay persistencia de hiperemia conjuntiva. Entonces vean la evolución de la paciente después de que se logró la aplicación de inmunoglobulina intravenosa junto con rituximab. Entonces, estos pacientes con pemfigoide cicatrizal, antes que terminar el caso, la paciente sigue en consulta, se sigue buscando la autorización para la aplicación de más bolos de inmunoglobulina y de rituximab, lo cual sigue costando trabajo. Sin embargo, le seguimos insistiendo a la paciente. Estos pacientes, como ya lo había mencionado Alejandro, tienen toda una inmunopatogénesis muy compleja, pero que a final de cuentas nos produce un gran daño en la superficie del ojo. Entonces son pacientes que deben de tener un manejo integral, por supuesto, aunque tal vez el manejo más importante es el medicamento sistémico inmunosupresor. Los pacientes requieren un tratamiento de la superficie muy agresivo con ungüento y lubricantes sin conservadores por razón necesaria. Requieren oclusión de puntos lagrimales, retinoide tópico a una concentración de 0.01%, y requieren también tratarse de las blefaritis severas que llegan a ser estos pacientes y meibomitis con compresas calientes, con aseo, y muchas veces se les agrega doxiciclina oral a tratamiento diario y de largo tiempo. Hay que tener en cuenta que la combinación del medicamento inmunosupresor con las medidas locales, nos debemos de diferenciar cuál problema se debe a la superficie ocular tan dañada por el proceso inflamatorio y cuál problema se debe a la actividad inmunológica de la enfermedad. Entonces, finalmente ese manejo integral, tanto con inmunosupresores sistémicos como el manejo tópico de la superficie, nos van a evitar algo que es el desenlace catastrófico en nuestros pacientes, que es esta conjuntivitis crónica que va produciendo una fibrosis, se produce un ojo seco a consecuencia de esta fibrosis, hay disfunción de los párpados, hay problemas de meibomitis, de blefaritis, y por supuesto, como un desenlace final, una queratopatía y neovascularización junto con una ulceración que nos puede llevar a una perforación corneal, ¿no? Todo esto va a llevar a la ceguera, evidentemente, a estos pacientes. Entonces, el tratamiento agresivo, el diagnóstico temprano, como ya lo platicamos, y el tratamiento agresivo sistémico junto con las medidas locales, pueden evitar la evolución de estas etapas clínicas que ya mencionaron, desde la fibrosis subconjuntival hasta una etapa 4 de Foster, donde todos los párpados están fusionados, hay una neovascularización corneal, hay piel prácticamente en la superficie de la córnea, como es el caso de uno de nuestros pacientes del servicio, en donde podemos ver las 4 etapas de evolución de la enfermedad. Entonces, habitualmente el tratamiento sistémico en pemfigoide cicatrizal
Lo iniciamos con esteroides sistémicos, depende de la agresividad con la que se presenta el paciente, con bolos intravenosos y seguido por la vía oral, junto con algún inmunosupresor, ¿no? La dapsona ya no la encontramos fácilmente o ya está discontinuada, pero habitualmente la podíamos usar a 25 miligramos cada 12 horas, a 50 miligramos, aciatropina, que habitualmente usamos 2 miligramos por kilogramo por día, metrotexate de 7.5 miligramos a 35 miligramos semanal. Habitualmente nosotros la dosis tope de metrotexate es de 30 miligramos lo que utilizamos, o micofenolato de mofetil, 1 gramo por día por una semana y posterior cada 12 horas o al revés. Habitualmente seguimos estos pasos en el tratamiento, todos indicados por la experiencia del doctor Foster, en donde si la manifestación es leve a moderada de la conjuntiva, la inflamación es leve, podemos iniciar con dapsone, que es un buen medicamento, y podemos seguir con citosina de areninócido o metrotexate, que es habitualmente lo que usamos nosotros, pero también podemos tener a la mano micofenolato o aciatropina, ¿no? Como lo mencionaba Alejandro, varios pacientes del doctor Foster vimos que incluso tenían una combinación de 3 a 4 inmunosupresores junto con esteroides para poder controlar la progresión de la enfermedad. Si el pemfigoide es severo, al momento de presentarse a la consulta de primera vez, entonces debemos iniciar con bolos intravenosos de ciclofosfamida y si esto no lleva a una buena respuesta, entonces consideramos el uso de agentes biológicos. O sea, es muy, muy problemático realmente lograr que un paciente entre al switch de biológicos, sobre todo, como ustedes saben, por las cuestiones del costo del medicamento, y no todos los pacientes cuentan con seguros ni de gastos médicos mayores, ni seguro de seguridad social que les permita tener acceso a biológicos. Entre estos, bueno, los mejores, ya está demostrado por varios artículos del doctor Foster y otros grupos que el rituximab puede utilizarse. La inmunoglobulina intravenosa también puede darnos buen resultado, pero también se puede tener a la mano infliximab, adalimumab, etcétera. Y sin embargo, esta combinación de rituximab y inmunoglobulina intravenosa todavía es mejor que si utilizamos por separado ambos biológicos. Entonces, aquí, por ejemplo, en las etapas diferentes de Foster, en la evolución o en la presentación clínica, es como elegimos el paso a paso en el tratamiento hasta hacer el switch a un biológico. Por ejemplo, el paciente del caso clínico que les mostré, pues es un paciente con ojo único que no podríamos confiarnos y dejarlo sin un tratamiento intravenoso agresivo inmediato para tratar de evitar la ceguera también en el segundo ojo. Entonces, la ciclofosfamida habitualmente la usamos a 2 miligramos por kilo por día, pero en México no tenemos ciclofosfamida por vía oral, entonces lo utilizamos a 10 a 15 miligramos por bolo y lo ajustamos a varios puntos importantes de la biometría hemática, ¿no? Nunca dejar que los leucocitos bajen de 4,000 de preferencia, células por milímetro cúbico, aunque a veces tenemos cierta confianza y nunca dejamos que bajen de 3,500 leucos en la biometría hemática. Nunca hay que dejar de bajar 1,500 neutrófilos y 70,000 plaquetas. Entonces, este screening de laboratorio de rutina en los pacientes con tratamiento intravenoso de ciclofosfamida debe de tenerse mucho cuidado y en cuenta, aparte de pedir exámenes generales de orina para estar valorando si el paciente no tiene algún problema de cistitis hemorrágica. No olvidar
en estos pacientes la ingesta de líquidos abundantes para evitar la precipitación en la mucosa vesical y el sangrado vesical, ¿no? Entonces, aquí nosotros, en esta tabla, pues es una serie de casos del servicio en donde aproximadamente yo creo que hemos visto estos 10 o 12 pacientes en un periodo de 10 meses en el servicio, y algo que mencionaba el doctor Rodríguez, que desafortunadamente los pacientes llegan a nuestros servicios en una etapa muy avanzada de su enfermedad, ¿no? Vean cuántos en etapa 3, cuántos en etapa 4, ¿no? Y a estos pacientes, pues habitualmente hay que recordar que la enfermedad no es simétrica, puede ser muy asimétrica o puede tener una etapa de diferencia entre cada ojo, y pues son pacientes que iniciamos habitualmente con medicamentos intravenosos agresivos para evitar la ceguera en los pacientes. Estos pacientes todos requirieron la mayoría metilprednisolona y bolos de ciclofosfamida, como está aquí, lo cual vamos regulando cada mes el bolo con el laboratorio, como ya habíamos platicado, y solamente el caso clínico que les mostré, que es la única paciente que pudimos lograr que se tratara con inmunoglobulina intravenosa junto con el rituximab. Este es el artículo de Foster, en donde él reporta 6 casos del estudio, del grupo de estudio. 4 pacientes quedaron ciegos, estaban ciegos en un solo ojo, y estos pacientes que tuvieron rituximab con inmunoglobulina intravenosa, todos los 4 no tuvieron progresión del pemfigoide y se pudo preservar la visión en los ojos contralaterales. Y estos 2 pacientes donde tenían una inflamación conjuntival persistente de este grupo de 6, la inflamación se resolvió muy adecuadamente y la visión se preservó también en ambos ojos. Estos pacientes fueron tratados con rituximab más inmunoglobulina intravenosa, y en su grupo de control, donde 6 pacientes no recibieron rituximab y inmunoglobulina, y todos los 6 pacientes tuvieron progresión del pemfigoide y se volvieron ciegos de ambos ojos, ¿no? Es un reporte de pocos casos, pero sin embargo la experiencia puede ir aumentando y podemos ver el beneficio de la combinación de estos medicamentos. El protocolo de la inmunoglobulina es una infusión, nosotros no la aplicamos, ¿no? O sea, lo aplica la institución que le autoriza al paciente el medicamento. También hay que recordar que la inmunoglobulina intravenosa es tal vez igual de cara o más cara que el rituximab, y se utiliza una infusión de 2 gramos por kilogramo por mes, dividida en 3 dosis, a pasar en 8 horas, aplicada 3 días consecutivos, con una premedicación, como está aquí recomendado, que es una receta de cocina, y todos lo pueden consultar cuando se requiera pasar el medicamento. Ya se atoró mi charla, aquí está. Y el rituximab a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado. La inducción de remisión es de esta dosis cada semana durante 4 semanas. Es la experiencia que se tiene en varias enfermedades, y la dosis puede repetirse posteriormente, ya sea en una recaída o repetirse semestralmente o cuatrimestralmente, etcétera, dependiendo de la evolución de cada paciente. Bien, pues eso es todo. Yo espero que estamos más o menos en el tiempo. Sí, muchísimas gracias, doctor No, Miguel. gracias. Estamos muy bien en tiempo. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Ya tengo algunas preguntas. Veo que también la doctora Lourdes tiene levantada su mano. Vamos a comenzar primero con una pregunta de acá del público, y si quiere ahorita vamos con usted, doctor Arellanes. Creo que esta va más bien dirigida para el doctor Alejandro. La pregunta es, ¿de qué parte se utilizan o se toman las biopsias en el pemfigoide ocular cicatrizal?
se toman de la zona donde vemos la fibrosis, se toma de conjuntiva sana, se toma de conjuntiva inflamada, y dentro de la misma pregunta se hace énfasis si el tratamiento tópico pudiera llegar a afectar el resultado de la misma biopsia. ¿Qué nos puedes comentar, Alejandro? Sí, muy buena pregunta. Mira, yo recuerdo muy bien, las biopsias que Steve Foster hacía siempre eran en la conjuntiva vulvar superior, del ojo más afectado, del ojo con peor visión, independientemente del grado de cicatrización o el grado de inflamación que tenía el paciente. Tomaba un rectángulo de 5 por 7 milímetros y es lo que, bueno, es lo que nos mostró, nos enseñó a hacer. Yo le pregunté precisamente eso al doctor, o sea, en los primeros casos que me tocó entrar con él a las biopsias las hace en el consultorio, sin utilizar un blefaróstato, simplemente con unos guantes deteniendo con los dedos de las manos los párpados y haciendo al paciente ver hacia abajo, infiltraba con giro con epinefrina la parte subconjuntival, dejando el tarso detrás, y con una tijera de vanas y un punto 12 en las mismas manos cortaba el fragmento de tejido, ya lo bisectaba. Una parte va a dar a cacodilato, o en este caso nosotros utilizamos formaldehído, formalina, para microscopía de luz, y la otra parte se puede poner en una gasa húmeda o en una solución salina fría para hacer inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa. Yo le pregunté precisamente dónde tomaba la biopsia, si lo tomaba de un área más inflamada, etcétera, etcétera. Y me acuerdo muy bien sus palabras la primera vez que me contestó esto. Él me dijo: Alejandro, esto es una enfermedad autoinmune sistémica. Es decir, los autoanticuerpos andan circulando por la sangre y cualquier área de la conjuntiva debe de tener positividad si tienes un muy buen laboratorio que sepa hacer las cosas como el que tenemos aquí. Bueno, lo que ha escuchado y lo que se ha sabido más recientemente es que tal vez se pueda incrementar, aunque no hay ninguna prueba fidedigna desde el punto de vista de evidencia científica, que es más probable que la biopsia sea positiva si se toma de una área donde hay un poquito más de nivel de inflamación, o donde hay un área donde hay inflamación franca, que es notoria, evitando los simbléfaros, evitando las zonas de simbléfaros. Recuerdo una vez en un congreso mexicano que tuvimos una acción conjunta con alguien de oculoplástica que decía que las biopsias se tomaba de los simbléfaros, y la verdad es que el doctor me decía: nunca tomes una biopsia del simbléfaro porque vas a generar que el simbléfaro se expanda mucho más y va a generar mucho más retracción cicatrizal, y no va a funcionar. A final de cuentas, no requieres eso. Entonces, hoy en día sí hay publicaciones que hablan un poquito de tomarla de un área donde esté un poco más inflamadito, pero de preferencia conjuntiva vulvar, pura, donde no haya, y no muy atrás, no muy hacia el fornix, puede ser más anterior en el globo ocular, cerca del limbo, no necesariamente donde haya simbléfaros, y finalmente eso es lo que más se recomienda. Muchísimas gracias, Alejandro. Doctora Lourdes. Perdón, nada más, Sí, tal vez sí, algo, bueno, algo Miguel, que sí. Miguel, permíteme Nada un más. segundo. Miguel, mira, en relación a esto del sitio de las biopsias, totalmente de acuerdo en que no se debe tomar la biopsia en la zona de fibrosis. Incluso muchas personas dicen que tiene que tomarse la biopsia en la zona de conjuntiva aparentemente más sana, porque ahí es donde se puede tener datos positivos mucho más fácilmente. Por otro lado, y como dijo Alejandro, esto es una enfermedad sistémica. Y en el caso que tú presentaste, Miguel, que es un ojo único, tomar la biopsia y con el riesgo de exacerbar la enfermedad, si la tomas en un sitio poco adecuado, muchas veces se recomienda revisar la mucosa oral y tomar la biopsia de mucosa oral. ¿Qué opinan ustedes dos de eso? Miguel. Sí, bueno, sí, Lourdes, es algo que tú mencionaste que yo pensaba, tenía ya en la punta de la lengua, es que, claro, hay que tener cuidado de no tomar la biopsia en el área de fibrosis, porque, bueno, ahí va a ser muy difícil que encontremos un dato positivo de inmunofluorescencia.
Y en las otras áreas, como lo menciona Alejandro, se puede tomar sin ningún problema. También nosotros tomamos habitualmente la biopsia, incluso a veces inferior, pero un punto que mencionas, Lourdes, que es clave. Un paciente que estamos viendo en la clínica, que por la historia y por toda la biomicroscopía consideramos que es un pemfigoide, habitualmente nosotros tomamos la biopsia y no nos esperamos al resultado. De inmediato lo voleamos al paciente, pero claro, les voy a decir que antes de tomar la biopsia, por supuesto, hacemos pruebas de laboratorio de rutina, como todos lo hacemos pruebas de enfermedades infecciosas, las habituales, tuberculosis, sífilis, básicamente, y si todo es negativo, tomamos la biopsia y voleamos al paciente. Prácticamente de ahí se pasa al primer bolo y se empieza a tratar sistémicamente porque la biopsia en sí nos puede inducir mayor cicatrización. Puede empeorar el cuadro muy rápidamente. Sí, Lourdes.